nombre es César y yo voy a presentarles el ejercicio de estática del tema de mecánica de fluidos. Bueno, en este problema tenemos que en una presa de bordes verticales hay un barco que tiene media tonelada de masa y contiene dos cargamentos, vigas de hierro y tablones de madera. Media tonelada de masa en cada tipo de carga. La embarcación vuelca cayendo al agua la carga. Al volver el bote a su posición inicial, flota sin carga de hierro ni de madera. Si la superficie de la presa es de 50 metros cuadrados, calcular lo que ha bajado o ha subido el nivel del agua en la presa después de caer los dos tipos de carga. Nos dan la densidad del hierro, que es de 7900, y bueno, conocemos la masa del barco, de la madera y del hierro, que serían 500 kilos. Bueno, prácticamente tendríamos dos momentos. Bueno, como podemos ver, está el primer momento, que es cuando el barco no se ha volcado, y acá ya es cuando las cargas están en el agua. Bueno, aquí cuando el barco no está volcado tenemos el agua que ha movido el barco, que ha desplazado. A esto lo vamos a llamar X. Y en el segundo momento tenemos esta, que es el agua que las cargas y el barco han desplazado, que sería Y. Y a este pedazo de aquí, que sería la variación del agua, lo vamos a llamar delta H. Entonces, tenemos que delta H va a ser igual a X menos Y. Bueno, con esto nos damos cuenta que si delta H es mayor a 0, el agua baja. Y si delta H es menor a 0, el agua sube. Bueno, ahora nosotros sabemos que el volumen desplazado en el primer momento, que sería este, sería igual al área por la altura, que sería X. Y en el volumen desplazado en el segundo momento, que sería el de allá, sería igual al área por Y. Entonces, despejando aquí, sabemos que X va a ser igual al volumen desplazado en el primer momento sobre el área. Y aquí tenemos que Y va a ser igual al volumen desplazado en el segundo momento sobre el área. Ya teniendo X y Y, vamos a reemplazarlo en la fórmula de esta, que sería delta H sería igual a X, que es el volumen desplazado en el primer momento, menos el volumen desplazado en el segundo momento sobre el área, ya que tiene el mismo denominador. Esta fórmula va a ser la que vamos a utilizar más tarde para encontrar la variación del agua. Entonces ahora vamos a enfocarnos en encontrar el volumen desplazado en el momento 1 y el volumen desplazado en el momento 2. Para el volumen desplazado en el primer momento, vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas en Y en el primer momento, que sería igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué fuerzas tenemos? La del peso del barco con las cargas, es el peso de la madera, ese es el peso del hierro. Y acá solo habría una fuerza, que sería la fuerza de empuje. Entonces, el empuje, que es positivo, lo vamos a poner aquí, igual a la suma de todos los pesos. Nosotros sabemos que
el empuje es igual a la densidad por el volumen desplazado en el primer momento por la gravedad. Y esto va a ser igual a la masa del barco más la masa de la madera más la masa del hierro, y todo va a ir multiplicado por la gravedad. Entonces aquí podemos cancelar esta gravedad con esta gravedad. Nos quedaría que el volumen desplazado en el primer momento va a ser igual a la masa del barco más la masa de la madera más la masa del hierro sobre la densidad del agua. La densidad del agua. Estas las conocemos todas, que serían 500 cada una. Entonces, para resolver, tendremos que la velocidad desplazada en el primer momento sería igual a 1500 sobre 1000, que se conoce que es la densidad del agua. Y esto nos daría que el volumen desplazado en este primer momento sería igual a 1,5. Aquí ya tenemos el primer valor. Ahora vamos a encontrar el volumen desplazado en el segundo momento. Acá tenemos el peso del barco, tenemos el peso de la madera, aquí tendríamos el peso del hierro, y también tendríamos el empuje del hierro, el empuje del barco y el empuje de la madera. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos positivas? Todos los empujes. Bueno, aquí la sumatoria de fuerzas en Y en el segundo momento es igual a 0. Positivas tenemos los empujes, que sería el empuje del barco más el empuje de la madera más el empuje del hierro. Y esto va a ser igual a todos los pesos que vamos a ponerlos en el otro lado. El peso del barco más el peso de la madera más el peso del hierro. Entonces vamos a reemplazar los empujes como densidad por el volumen desplazado por el barco por la gravedad más la densidad por el volumen desplazado por la madera por la gravedad, y más el empuje del B más la densidad por el volumen desplazado por el hierro por la gravedad. Vamos a igualarlo a la masa del barco más la masa de la madera más la masa del hierro, y lo vamos a multiplicar por la gravedad. Aquí vamos a sacar un factor común, que sería la densidad. La vamos a multiplicar por todos los volúmenes desplazados, que serían el volumen en el segundo momento. Entonces vamos a llamarlo volumen desplazado en el segundo momento, y todo esto lo multiplicaríamos por la gravedad. Vamos a igualarlo a la masa del barco más la masa de la madera más la masa del hierro, todo esto por la gravedad. Cancelamos esto
Y aquí ya podemos despejar el volumen desplazado en el segundo momento, que sería igual a la masa del barco sobre la densidad del agua más la masa de la madera sobre la densidad del agua más la masa del hierro sobre la densidad del hierro. Aquí se pone la densidad del hierro porque el hierro, al tener la densidad mayor al agua, se hunde completamente. Entonces aquí ya tendríamos la fórmula donde encontramos el volumen desplazado en el segundo momento. Ya teniendo estos dos valores, vamos a reemplazar en la primera fórmula que encontramos para así encontrar la variación del agua. Entonces, y vamos a reemplazar. Vamos a decir que delta H va a ser igual al volumen desplazado en el primer momento, que sería 1,5 menos la masa del barco que serían 500 kilos sobre la densidad del agua, más la masa del barco sobre la densidad del agua, más la masa del hierro sobre la densidad del hierro, que son 7900, que nos los da el problema. Entonces resolviendo y todo esto, y es sobre el área, que la conocemos y es 50 metros cuadrados. Entonces, resolviendo esto sería igual a 1,5 menos 500 sobre 1000 menos 500 sobre 1000 menos 500 sobre 7900, y todo esto sobre 50. Entonces, resolviendo esto en una calculadora, esto nos da que el delta H es igual a 0,0087 metros, que podríamos decir también que sería igual a 0,87 centímetros. Y esta sería la variación del agua en la presa. Bueno, mi nombre es Jesús y voy a resolver este problema sobre el tema de mecánica de fluidos. En este caso es de dinámica. Bueno, tenemos el siguiente problema. Durante un huracán se está soplando aire sobre el tejado de una casa a una velocidad de 110 km por hora. Primero nos preguntan, ¿cuál es la diferencia de presión entre el interior y el exterior que tiende a levantar el tejado? Y la otra es, ¿cuál sería la fuerza tensional en un tejado de 93 metros cuadrados de área? Bueno, acá tenemos el gráfico de cómo se vería el problema. Y para resolverlo, pues vamos a hacer primero otro gráfico acá para irnos guiando. Bueno, según el problema, vemos que tenemos una velocidad en el exterior de 110 km por hora. Listo. Y en el interior, pues como el aire está estático, se podría decir que la velocidad del aire en el interior sería igual a 0. Listo. Para guiarnos mejor vamos a tener un punto de referencia, que en este caso sería acá, entre este punto
Ya teniendo esto así, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli para resolver el problema. Entonces, tenemos que la presión exterior más la presión dinámica de la velocidad exterior más la presión interior más bueno, acá ya tenemos igualadas las dos ecuaciones, ya que como esta ecuación es constante, la podemos igualar tanto en el interior como en el exterior. Bueno, acá podemos ver la presión absoluta, la presión dinámica y la presión estática. Listo. Ahora, según el punto de referencia que tomamos acá, tenemos que y es igual a 0. Entonces, como y es igual a 0, podríamos decir que esto es igual a 0, porque tenemos la y acá en este punto. Y podríamos cancelar este de acá, que también es 0. ¿Qué más podemos cancelar? Pues podemos cancelar también la velocidad en el interior, porque el aire pues está estático, no tiene ninguna velocidad. Entonces esto de acá se cancelaría también. Bueno, entonces esto nos quedaría de la siguiente manera: la presión absoluta en el exterior más la presión dinámica en el exterior a la presión interior. Listo. Ahora, como el problema nos está pidiendo la diferencia de presión, podemos ver que al tener la diferencia de presiones acá, la presión del exterior con la presión del interior, es igual a la presión dinámica en el exterior. Entonces, como acá tenemos la velocidad exterior en kilómetros por hora, ahora lo que tenemos que hacer es pasarla a metros por segundo. Entonces tenemos 110 kilómetros por hora. Ahora, un kilómetro y una hora son. Listo. Resolvemos esto rápidamente. Tenemos que esto es igual a 30,56 metros por segundo. Listo. Habiendo pasado esto a metros por segundo, ahora sí lo podemos reemplazar en la siguiente ecuación. Entonces tenemos que la diferencia de las presiones es igual a 1 medio por la densidad del aire, en este caso sería 1 a 2 kilogramos por metro cúbico, por la velocidad exterior pasada a metros por segundo, que sería 30,56 elevado al cuadrado. Listo. Vamos a resolver esto rápidamente. Y esto nos daría que la diferencia entre las presiones es igual a 560,34 pascales. Listo. Ya como tenemos esto acá, ya hallamos la diferencia de las presiones. Ahora lo que nos están preguntando es ¿cuál es la fuerza ascensional en el tejado? Pues según lo que tenemos acá,
podemos ver que se están generando dos fuerzas, una aquí hacia abajo y otra hacia acá hacia arriba. Acá nos podemos dar cuenta de que esta fuerza es mayor a la de acá, ya que podemos ver que se tiende a levantar el tejado. Entonces, la fuerza que nosotros necesitamos encontrar es la diferencia entre estas dos fuerzas, que sería la fuerza generada acá entre estas dos. Bueno, entonces tenemos que la fuerza es igual a la presión por el área. Tendríamos la fuerza interior, que sería esta de acá, sería igual a la presión interior por el área. Y la fuerza exterior es igual a la presión exterior por el área. Listo. Entonces, nosotros tenemos que la fuerza es igual a la fuerza interior menos la fuerza exterior, que eso sería igual a la presión interior por el área menos la presión exterior por el área. Entonces, colocamos esto de la siguiente manera. Esto sería la fuerza que vamos a hallar. Y acá podemos ver que podemos hacer factor común del área. Entonces, presión exterior menos presión interior menos presión exterior por el área. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la diferencia que hay entre las presiones por el área. Entonces, como ya tenemos acá la diferencia entre las presiones, la cual es igual a esto que está acá, entonces la fuerza es igual a 560,34 por el área, que en este caso sería 93, lo cual nos daría un resultado de que la fuerza es igual a 52.111,62 newtons. Y acá tendríamos la explicación de por qué ocurren los huracanes y por qué hay tantos desastres en las casas, porque es una fuerza pues muy grande, por eso es que el tejado sale volando. Gracias.